Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, nos metemos de lleno en el viaje del marketing digital. Vamos a usar como vía un análisis bastante interesante. Marketing digital. Pasado, presente y futuro. Eso es. La idea es desgranar un poco juntos ese recorrido que propone, ¿no? Un pasado muy centrado en los datos. Ajá. Un presente, digamos, súper vibrante con esto de la inmediatez, el social commerce. ¿Ya? Y luego mirar al futuro donde parece que el branding digital, quiere su sitio. Efectivamente. Vamos a intentar entender las claves de cada etapa, cómo la inteligencia artificial se va metiendo en todo esto. Claro. Y pondremos sobre la mesa algunos de los desafíos, yo creo, más interesantes, como esa lucha eterna por medir bien, ¿no? Entre distintos medios. Sí. O el impacto real que tienen plataformas nuevas en cómo compramos. Nos apoyaremos en las ideas fuerza, digamos, las ideas más potentes que el propio material destaca para iluminar un poco el camino. Fantástico. Pues empecemos entonces por el principio, ¿no? Por ese pasado que el análisis describe como, dominado por los datos. Se apunta a que, durante bastante tiempo, el gran quebradero de cabeza era la fragmentación. Totalmente. Cada medio se medía a su bola. La tele con sus cosas, digital con las suyas, las redes aparte. Y el resultado, lo dicen con una frase muy gráfica. Sumábamos cifras como si fueran comparables, contando varias veces a la misma persona. Imagino el lío para tomar decisiones así. Un lío con consecuencias estratégicas muy serias, la verdad, porque una de las primeras ideas potentes que resuena en el texto es justo esa. Sin datos fiables no hay estrategia, solo espejismos. Claro. Es que si la base sobre la que montas tus planes no es sólida, si no sabes de verdad a quién llegas o qué funciona, pues vas a ciegas. Ya. No puedes optimizar, no puedes meter la pasta de forma inteligente. Es como jugar a la lotería, vamos. Y en ese contexto, ¿no?, de fragmentación y datos poco fiables, es donde se sugiere que la inteligencia artificial, empezó a dar algunas soluciones, ¿verdad? Intentando poner orden en ese caos, ayudando a duplicar audiencias entre canales, a estimar el valor real de cada acción, incluso a proyectar resultados sin tener que invadir la privacidad. Parecía la panacea, la tecnología al rescate. Potencialmente sí, pero fíjate, el análisis es bastante tajante aquí. Señala que el verdadero cuello de botella no era tanto la capacidad tecnológica en sí. Perfectamente. El problema nunca fue la tecnología, fue la falta de transparencia. ¡Ostras! La resistencia histórica de las grandes plataformas digitales a compartir sus datos de forma abierta, homogénea, comparable con otros medios. Eso ha sido, y en gran medida sigue siendo, el principal freno. Claro. Esa falta de transparencia que dices nos lleva directos al gran reto de la medición cross-media. El material identifica barreras muy claras. La propia fragmentación de métricas, que ya hemos comentado. Ajá. Esa resistencia de las plataformas porque, vamos a ser sinceros, como se dice, los datos son poder y quien los encierra controla el mercado. Exacto. Y claro, las limitaciones de la normativa de privacidad, que añade otra capa de complejidad. Viéndolo así, medir de forma unificada parece casi misión imposible. Una ilusión. Pero no se queda solo en el diagnóstico, también explora vías de solución. Bien. Una de ellas es la acción colectiva de los anunciantes. Hay una frase muy directa. Una marca sola pide, pero muchas juntas exigen. Tiene lógica. Y se pone como ejemplo la iniciativa Origin en Reino Unido, donde los anunciantes se unieron justo para eso, para impulsar estándares de medición más unificados, más transparentes entre plataformas. La unión hace la fuerza, vamos. Tiene sentido que una voz colectiva tenga más peso frente a los gigantes tecnológicos. Exacto. Y junto a esa presión del mercado se mencionan las herramientas técnicas que, según leemos, ya existen y podrían facilitar mucho las cosas si se usaran de forma generalizada. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues hablamos de paneles híbridos que combinan datos de distintas fuentes, ¿sabes? Encuestas, medición digital pasiva, para dar una visión más completa. Vale. De las llamadas clean rooms, esos entornos seguros donde diferentes actores pueden cruzar datos de forma anónima para sacar insights conjuntos sin comprometer la privacidad. Entendido. O de métricas que van más allá del simple impacto y se centran en la atención real. O sea, si miraste el anuncio, ¿cuánto tiempo? No solo si apareció ahí un segundo en pantalla. O sea que, tecnológicamente, las piezas del puzzle ya estarían ahí, sobre la mesa. Y la presión de los anunciantes podría ser el motor. ¿Qué falta entonces para que encajen?
¿Por qué no pasa? Pues la conclusión a la que apunta el análisis es que falta sobre todo consenso y voluntad política y estratégica para adoptar estas soluciones de manera estándar en todo el mercado. Vaya, la idea final que cierra esta parte es muy reveladora. La tecnología ya existe, lo que falta es voluntad de usarla juntos. Parece que el bloqueo es más de intereses comerciales y falta de colaboración que de limitaciones técnicas insalvables. Entendido ese pasado complejo, marcado por la lucha por los datos, la transparencia, y cómo conecta esto con el presente que dibuja el análisis, porque nos mete de lleno en lo que llaman la era de la inmediatez, y pone como ejemplo claro fenómenos como TikTok Shop. Sí. La experiencia que describe es llamativa, ¿eh? Estás viendo un vídeo, te entretiene, algo te llama la atención y, ¡pam!, en 2 clics, sin salir de la app, lo has comprado. Ese viaje del descubrimiento a la compra se ha acortado una barbaridad. Y todo ese proceso, como bien subraya el material, está orquestado en gran medida por la inteligencia artificial. Claro, El algoritmo decide qué producto te puede interesar más, quién es el creador ideal para enseñártelo y en qué momento exacto. Desde el punto de vista tecnológico es, fascinante por su eficiencia, pero también plantea preguntas importantes sobre la concentración de poder en pocas plataformas y nuestra dependencia de sus cajas negras algorítmicas. ¿Y qué implicaciones tiene este cambio tan radical según el análisis? Porque parece que altera las reglas del juego de cómo descubrimos y compramos, ¿no? Totalmente. Una de las ideas centrales aquí es que hoy la compra empieza en un vídeo, no en un buscador. Ojo a eso. El punto de partida del proceso de compra se desplaza. Ya no es tanto ir activamente a Google a buscar algo o entrar en la web de una marca, Claro. sino que el descubrimiento y a menudo la decisión ocurren mientras consumes contenido de entretenimiento en redes sociales. El producto se integra de forma mucho más fluida en el propio contenido. Vaya, eso sí que es un cambio. Y lleva otra afirmación interesante que leí. Antes las redes llevaban a la tienda, ahora la tienda vive dentro de las redes. ¿Mm? O sea, se elimina esa fricción de tener que salir de la app para ir a una web externa a finalizar la compra. Exactamente. El camino es más corto, más integrado, potencialmente más impulsivo. Y ahí es donde el análisis también advierte de ciertos riesgos, ¿eh? A ver, Una mayor dependencia de la plataforma que controla todo el ecosistema. Descubrimiento, transacción, datos. Y una compra que, al ser tan inmediata y a menudo ligada a tendencias virales, pues puede ser más emocional y menos reflexiva. Y aquí es donde entra una advertencia clave, una idea fuerza que me parece crucial. Lo que se compra en segundos se olvida igual de rápido si no hay confianza detrás. Muy buena esa. esto sugiere que la facilidad de la transacción no lo es todo. El verdadero reto no es solo conseguir ese clic rápido, sino construir algo más sólido, más duradero. ¿Cómo deberían las marcas adaptarse a esto según lo que hemos leído? Pues la clave que propone el análisis es que las marcas necesitan empezar a pensar y a actuar mucho más como creadores de contenido, no solo como vendedores. ya no basta con enseñar las características del producto, hay que saber entretener, generar emoción, conectar con la audiencia a través de historias, de formatos nativos de estas plataformas. Como se dice de forma muy gráfica, no se trata de vender más, sino de entretener mejor. Y supongo que cumplir las expectativas después de ese clic inicial, ¿no? Que no sea todo humo. Fundamental. Y cumplir después. Ahí está la segunda parte de la ecuación. La experiencia postventa, la calidad del producto, la entrega a tiempo, una buena atención al cliente si hay problemas. Se vuelve absolutamente crítica para construir esa confianza que mencionabas y fomentar la lealtad. Claro. Porque, como resume otra idea potente, el clic es el inicio, la confianza es el destino. La transacción inmediata es solo el primer paso de una relación potencialmente larga. Me parece muy interesante esa dualidad que plantea el material. La IA atrae al consumidor, pero lo humano lo convierte en cliente. Exacto. Es como si la tecnología fuera la puerta de entrada, ¿no? La que optimiza el alcance y la conversión inicial. Pero la construcción de una relación real de un cliente fiel sigue necesitando ese toque humano, esa confianza. Precisamente. La IA puede ser increíblemente eficaz para optimizar la visibilidad, personalizar la oferta inicial, facilitar la transacción. Pero la lealtad a largo plazo, la recomendación boca a boca, la conexión emocional genuina con la marca,
Eso parece seguir dependiendo enormemente de la calidad de la experiencia humana que la marca sea capaz de ofrecer alrededor de esa compra, tanto antes como, sobre todo, después. Muy bien, pues hemos navegado por ese pasado de datos fragmentados y el presente vertiginoso del social commerce. ¿Y hacia dónde nos proyecta el análisis para el futuro? Se centra en el concepto de branding digital y reconoce de entrada que, igual, algunos todavía lo vean como una leyenda urbana, Sí, sí. como algo etéreo, difícil de medir en digital, pero afirma con rotundidad que ya es medible y, sobre todo, estratégicamente necesario. Sí, y no se queda en la afirmación, ¿eh? Aporta argumentos y datos para sostenerla. Menciona, por ejemplo, la penetración masiva que tiene ya la televisión conectada, la CTV, en mercados como España, Ya. alcanzando a 9 de cada 10 personas entre 16 y 75 años. O sea, un canal potentísimo para construir marca con formatos audiovisuales de impacto. Es una pasada esa cifra. Y habla también de cómo los modelos de medición, basados en la atención, en asegurar que el anuncio no solo se sirvió, sino que se vio realmente, demuestran un impacto claro y medible a largo plazo en métricas de marca fundamentales, como el recuerdo publicitario o la intención de compra futura. Pero aquí surge una pregunta casi obvia. ¿Cómo se puede construir una marca sólida, coherente, en un ecosistema digital que parece la definición misma de la fragmentación? Con tantísimos canales, formatos, audiencias. Bueno, el argumento central que encontramos aquí es que la clave no está tanto en luchar contra la fragmentación, sino en gestionarla con coherencia estratégica. Ajá. Hay una idea fuerza muy clara al respecto. La fragmentación no es el problema, la incoherencia sí. Se puede y se debe estar presente en múltiples puntos de contacto digitales, pero siempre manteniendo una identidad, unos valores, un mensaje de marca consistente. Entiendo, adaptados al lenguaje y formato de cada plataforma, sí, claro, pero siempre reconocibles como parte de un todo coherente. Mm. Y para medir ese impacto de marca, que va más allá del clic o la conversión inmediata, ¿qué herramientas concretas se mencionan? Porque ese ha sido siempre el gran caballo de batalla del branding digital, ¿no? Medirlo. Sí, sí. Pues el análisis enumera varias herramientas que considera ya bastante sólidas y establecidas. Los estudios de BrandLift, que miden con encuestas cómo cambia la percepción, el recuerdo, la consideración hacia una marca después de ver una campaña. Las métricas de atención, que, como decíamos, evalúan la calidad real del impacto visual y auditivo. Ujú. Los modelos de marketing mix, los MM, que usan cada vez más la IA para analizar datos históricos y estimar la contribución real de cada canal, incluido el branding digital, a los resultados de negocio a medio y largo plazo. Interesante. E incluso indicadores indirectos pero reveladores como el share of search, que mide cuánto interés online, cuántas búsquedas, genera una marca comparada con sus competidores. La idea de fondo es potente. El branding se mide en recuerdo y consideración, no en clics. Suena totalmente lógico y necesario estratégicamente. Pero entonces, ¿por qué sigue costando tanto que las empresas inviertan de forma decidida, sostenida, en branding digital? El análisis identifica una barrera principal, ¿verdad? Sí, la barrera cultural y organizativa, diría yo. Ese foco casi obsesivo en los resultados inmediatos, en el performance, en lo que se puede medir y atribuir fácilmente a corto plazo. Ya. Como dice el texto de forma muy directa, el performance te da hoy, el branding te da mañana. Existe una presión enorme, a menudo desde finanzas o por los objetivos trimestrales, por demostrar un ROI rápido y tangible. Claro, y el branding, por su naturaleza, es una inversión cuyos frutos se recogen más a medio y largo plazo. Priorizar solo el corto plazo, advierte el análisis, es básicamente hipotecar el futuro de la marca. Pero el análisis también aporta pruebas de que esta inversión en branding digital funciona y da resultados tangibles, ¿no? Menciona algunos ejemplos, creo recordar. Exacto, no se queda en la teoría. Cita casos concretos de marcas como Kia o Iberdrola, aquí en España, que han demostrado con sus estrategias cómo campañas digitales enfocadas en construir notoriedad, afinidad, consideración, logran mover la aguja en métricas de marca clave a lo largo del tiempo. Bien,
Y también se apoya en estudios de consultoras especializadas como Adelaide o Lumen, que han encontrado correlaciones muy fuertes entre la atención publicitaria, medida con eye tracking, por ejemplo, y aumentos muy significativos de hasta un 40% en recuerdo de marca y un 55% en intención de compra futura. Son cifras muy potentes. La conclusión que se extrae es clara y contundente. El branding digital no solo existe, funciona y deja huella. Y en este futuro donde el branding digital es clave, ¿qué papel se le asigna a la inteligencia artificial? ¿Es una amenaza para la creatividad o una aliada? Se ve como una aliada, potencialmente muy poderosa, pero con matices importantes. La IA puede sin duda potenciar el branding, ayudando a personalizar, adaptar los mensajes creativos a gran escala para diferentes segmentos, Ujú. prediciendo qué formatos o contextos serán más efectivos para captar la atención, calculando el impacto acumulado de las acciones de marca. Pero el análisis lanza una advertencia crucial que no debemos pasar por alto. ¿Cuál es esa advertencia? Que la IA no debe usarse para sustituir o, peor aún, homogeneizar la creatividad humana. Vale. La idea fuerza aquí es muy potente. La IA no debe homogenizar la creatividad, debe multiplicarla. Debería ser una herramienta que libere a los equipos creativos de tareas repetitivas, que les dé nuevas capacidades para explorar ideas más audaces, para experimentar con formatos innovadores, no para generar miles de variantes clónicas y sin alma de un mismo anuncio. Claro, lo humano, la estrategia, la idea original, el insight cultural, todo eso sigue siendo absolutamente decisivo. Entiendo. Entonces, el mensaje final sobre el futuro es que construir marca en el entorno digital no es una opción, sino... Una necesidad estratégica para asegurar la relevancia a largo plazo. ¿Es así? Totalmente. El análisis lo remacha con una última idea muy clara. El branding digital no es un mito, es la inversión que asegura que mañana siga siendo relevante. En un mundo cada vez más saturado de mensajes fugaces, centrados en la transacción inmediata, construir una marca fuerte, diferenciada, con valores reconocibles y una conexión emocional con su audiencia es lo que realmente puede marcar la diferencia y asegurar la sostenibilidad del negocio en el futuro. Pues la verdad ha sido un recorrido fascinante el que nos ha propuesto este análisis. Hemos partido de esa base fundamental de los datos fiables en el pasado, hemos navegado por la velocidad y las oportunidades, pero también los retos del social commerce en el presente. Ajá. Y hemos aterrizado en la necesidad estratégica de apostar por el branding digital de cara al futuro. Un panorama muy completo y, bueno, lleno de matices. Sí, y como hemos visto, la inteligencia artificial actúa como un hilo conductor, ¿no? Que atraviesa todas estas etapas, con un potencial enorme, pero también con desafíos asociados. La visión concluyente que se desprende del material es que la IA debe ser concebida como una herramienta para conectar, no para aislar o reemplazar. Me gusta eso. Lo expresa muy bien una última idea fuerza. La IA debe ser un puente entre lo humano y la máquina, no una barrera. Un puente que nos ayude a medir con más rigor, a vender con más agilidad y sobre todo a construir marcas más memorables y significativas. Me quedo con esa imagen del puente. Es muy poderosa. Y para cerrar del todo, el análisis nos deja una reflexión final, casi una invitación a pensar más allá de lo inmediato, ¿no? Dice: la innovación no debe ser un espejo negro, sino un espejo real en el que podamos reconocernos. Quizás una llamada a utilizar toda esta tecnología no solo para optimizar clics o procesos, sino para entendernos mejor a nosotros mismos, a nuestras audiencias y al mundo que compartimos. Un excelente punto final para esta inmersión en la evolución del marketing digital. Deja mucho en qué pensar, la verdad, sin duda alguna. Pues nada, gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima. Hasta la próxima.